Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Vázquez. Es un placer que nos estén acompañando el día de hoy en Viajando por la Historia. El día de hoy nos detendremos en México, específicamente en el estado de Chiapas, en donde está ubicada la zona arqueológica de Palenque. Hablaremos de él durante estos próximos minutos y será un placer para nuestro equipo de producción y para mí que nos acompañes. Así que por favor, acompáñanos a conocer Palenque, una zona arqueológica que debes de conocer. La zona arqueológica de Palenque se ubica dentro de la legislación del municipio del mismo nombre, con una población cerca de 110,000 habitantes, según el último informe del INEGI en el 2010. Déjenme contarles que Palenque es una ciudad maya ubicada al noreste del estado de Chiapas. Se estima que su extensión abarca aproximadamente unos 2.200 kilómetros cuadrados. Y su etapa de mayor esplendor fue en el periodo clásico tardío entre los años 600 a 800 después de Cristo. Se puede visitar de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, con un costo aproximado por entrada de 57 pesos por persona. Y no solo te permite entrar a la zona arqueológica, sino también al Museo Álvaro Ruz, en honor a un arqueólogo importantísimo por contribuir en la restauración de Palenque. Conociendo un poco más de Alberto Álvaro Ruz Luyer, quien fue un arqueólogo mexicano que comandó las exploraciones hechas en la zona arqueológica de Palenque en 1949 y en 1952 por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, y que en aquellas exploraciones, junto con su equipo, descubrieron la tumba de Kinich Hanak Pakal, o mejor conocido como Pakal el Grande, considerada por muchos la tumba más importante hallada hasta la fecha en toda el área mesoamericana. El propio arqueólogo mexicano fue el primer ser humano en observar la tumba en más de 1000 años. Y como mencionó Malgo, en la década de los 70 se construye el Museo de la Zona, con el nombre de Alberto Ruz Luyer, por las aportaciones del mismo en la antropología. Es importante decir que Palenque fue abandonada a mediados del 850 después de Cristo y que al ser absorbida por la misma vegetación que englobaba toda esta zona arqueológica, fue difícil su rescate. Pero en 1987 fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Esto significaba que la zona arqueológica recibía un apoyo monetario, el cual ayudaba para su restauración y para lo que es hoy un gran sitio. Palenque se ubica dentro de una zona que se llama la Selva Lacandona, un área con especies de plantas muy expansivas. Por eso, el deterioro fue brutal de las edificaciones. Al ser una zona con tipo de especies que expanden, que destruyen, las diferentes edificaciones se fueron desgastando, pero con esfuerzos del INAH y con los apoyos económicos de la UNESCO, se pudo habilitar esta zona para visitar todos los días. Yéndonos un poco más atrás, en el año 150 al 600, se fue formando la ciudad de Palenque. Su gobernante más destacado fue Pakal el Grande, quien gobernó del 615 al 683 después de Cristo. A su muerte, en el templo de las inscripciones, se enterró a Pakal en una tumba con una máscara realizada en jade. Siguiendo los registros fotográficos, los patrones de color y obedeciendo a los estudios craneométricos, se comenzó a trabajar sobre una superficie que le diera soporte y pudiera rectificarse hasta encontrar su posición original.
Se hace un montaje sobre una plastilina a base de cera, que no es contaminante, y las mismas teselas que tienen diferentes espesores van dejando su huella sobre este soporte de plastilina a base de cera. Cuando se han encontrado todas las formas y se llega, digamos, a una propuesta congruente, entonces se desprenden todas las teselas y tenemos entonces un soporte de plastilina en el que las celdas están conformadas, digamos, están definidas por la parte posterior de las teselas, y a este soporte se le saca un molde de caucho silicón sobre el que se hace el vaciado de la resina sintética. Entonces lo que vamos a tener es un soporte de resina sintética rígido que va a tener las mismas características que que se conserva solamente como registro, y sobre él se va a ir montando cada una de las teselas haciendo los ajustes necesarios. De hecho, en el templo de la Reina Roja, que se dice fue la esposa de Pacal, se descubrió su tumba, pero esa ha sido más difícil para restaurar. Palenque es una ciudad dividida en tres partes, que es la zona sur, la norte y la centro. Yo les hablaré de la zona sur. La zona sur está compuesta de tres construcciones. Una de ellas es el Templo del Sol, es el más conservado de estos edificios. El Templo de la Cruz es un edificio que guarda en su interior un santuario con una inscripción en donde se aprecia una cruz y dos hombres en los que sería precisamente sexual. Por eso es que este templo toma importancia, porque ahí se encuentran estas imágenes que realmente se interpretan, que son subjetivas, pero que también pueden decirse válidas. Otro de los edificios, ya para acabar en esta parte sur, es el Templo de la Cruz Foliada, que igual que los otros edificios se encuentran lápidas talladas en bajo relieve. Además se distingue por tener una crestería como decoración en la parte superior de los inmuebles. Así con esto terminamos en la parte sur. Pero en la zona centro están las construcciones más importantes por su riqueza histórica y arqueológica. Me refiero a la construcción llamada El Palacio, una bella obra arquitectónica, la más grande de todo Palenque. Un conjunto de construcciones, entre ellos pasillos, escalinatas, pasadizos y grabados. Pero no te olvides de las decoraciones en estuco hechas en bajo relieve y que han sido restauradas. El Templo de las Inscripciones es quizá la aportación más grande de Palenque para México. Esto lo digo porque en su interior se descubrieron 3 grandes tableros con jeroglíficos y la tumba del rey Pacal, como había dicho. De hecho, en el museo cerca de la zona existe una réplica de la tumba. Al entrar al sitio, lo primero que se ve es el Templo de la Calavera. Su nombre se debe porque en sus 2 columnas existe una escultura en forma de calavera. Y en la tumba de la Reina Roja oculta en su interior el lugar donde se sepultaron a una mujer, donde realmente está en muy malas condiciones por la antigüedad. Ambos edificios fueron casi destruidos por la vegetación que derrumbó la cresta y las paredes. En 1994 fueron hallados los restos de la que ha sido llamada Reina Roja, pero su identidad y su papel permanecen aún en el misterio. Por último, amigos, la zona norte es la más pobre. ¿Por qué? Porque sus construcciones realmente han sido de las últimas en ser reconstruidas o encontradas.
pero al fin y al cabo se siguen haciendo trabajos por parte de los arqueólogos o antropólogos para que sigan trabajando en esta parte. Pero por supuesto que el porcentaje que se ha encontrado de la zona arqueológica de Palenque es muy pequeña a la que es inmensamente el total que se estima. Bueno amigos, eso ha sido todo en Viajando por la Historia, donde debemos saber el pasado para mejorar nuestro futuro, pero sin embargo tenemos que también actuar en nuestro presente. Gracias por habernos acompañado, Malcolm, Rigel, Didier en la cámara y un servidor, se lo agradecemos y que sea para bien este trabajo. Hasta luego.